Este Goku se ve bien, pero hay algo que no se siente. No transmite el Kaioken. Y eso lo cambia todo. Porque el Kaioken no es solo calor, es esfuerzo, es tensión. Es que el cuerpo parezca que no lo va a soportar. Así que decidí probar algo, sin cambiar la figura, sin aerógrafo. Solo con detalle y contraste. Y el resultado ahora sí se siente Kaioken al límite. Esta es la versión de Goku Triple Kaioken de WOW Super Action Studio. Una figura que en papel debería sentirse brutal, pero en mano hay algo que no termina de convencer. Y no es la escultura, no es la proporción, es cómo responde a la luz. El cuerpo se ve demasiado limpio, demasiado uniforme. Las sombras son planas y eso hace que el volumen se pierda. Porque el Kaioken no es solo musculatura, es desgaste, es presión, es energía desbordándose. Es un estado donde el cuerpo está al límite y aquí no se siente así. Así que en este video voy a intentar algo distinto, llevar esta figura a otro nivel. Solo trabajando sombras, contraste y pequeños detalles. Solo usando una técnica que si se hace bien, puede cambiar completamente cómo se siente la figura. Y para llevarla al siguiente nivel, voy a trabajar algo muy específico. Las sombras y la sensación de tensión en el cuerpo. Todo este proceso se hace con materiales bastante simples. Y uno en particular cambia todo el resultado. Los pasteles suaves, con colores vibrantes que son pigmento puro. Estos pasteles tienen las características de parecer como una tiza y de ser muy secos. Y con estos vamos a hacer las sombras a nuestra figura. Pero aquí no los trato como pintura. Los raspo hasta convertirlos en un polvo muy fino, casi como maquillaje. Y justo por eso, para aplicarlo, no uso pinceles de modelismo. Uso brochas de maquillaje, porque tienen la rigidez justa para empujar el pigmento y distribuirlo sin dejar marcas agresivas. Estas brochas tienen una forma particular, son planas y tienen una punta de lanza. Esto nos permite distribuir mejor el pigmento sobre el esculpido de la figura. La idea es simple, usar este polvo como si fuera maquillaje y construir las sombras directamente sobre la figura, sin equipos complejos, sin un setup avanzado, solo control y entender bien dónde marcar cada sombra. Pero antes de llegar a eso hay una base que no se puede saltar. Para que esta técnica funcione, la superficie tiene que estar lista. Y eso empieza por algo muy simple, desmontar la figura. En este caso separo brazos y el torso. Si la figura está muy rígida, puedes ayudarte con un poco de calor, pero siempre con precaución. La idea no es forzar, es facilitar el proceso. Una vez desmontada, el siguiente paso es clave, el barniz mate, porque este tipo de pigmento no se adhiere bien sobre superficies lisas. El barniz crea una textura ligera que permite que los colores pastel se adhieran y se distribuyan mejor. Aquí uso un barniz mate en spray de la marca Mr. Hobby, aplicado en capas suaves y uniformes sin saturar, lo suficiente para quitar el brillo de la figura y preparar la superficie. Y algo que es muy importante es que hay que dejarlo secar muy bien, así que esperemos unas 24 horas. Una vez que la base está lista, ya podemos empezar a trabajar con el pigmento. A partir de aquí, todo se basa en seguir el esculpido de la figura. Empiezo por el torso, marcando ligeramente el pecho, el abdomen y cada separación de los músculos. No se trata de pintar encima, sino de acentuar lo que ya está ahí. El movimiento también es importante. Trabajo de adentro hacia afuera, con un gesto suave, como si estuviera barriendo la superficie. Eso ayuda a que el degradado se vea natural y evita que queden cortes bruscos. Después paso a los brazos, reforzando bíceps, antebrazo y zonas donde la tensión debería sentirse mucho más. Y poco a poco la figura deja de verse plana y empieza a ganar profundidad. Si te equivocas, no pasa nada, el pigmento se puede retirar fácilmente, lo que te da bastante control dentro de todo el proceso. Y esa es la clave aquí.
no es hacerlo perfecto a la primera, es construirlo poco a poco. Con las sombras ya trabajadas, la figura empieza a sentirse diferente, pero hay pequeños detalles que ayudan a llevarla un paso más allá. En este caso voy a añadir un poco de desgaste, nada exagerado, solo algunos raspones y marcas sutiles para reforzar la idea de esfuerzo. Uso un liner de punta fina con un tono rojizo para simular pequeñas heridas y zonas de fricción. En algunos puntos incluso marco ligeramente la superficie para dar un poco más de relieve. Muy sutil. La idea no es ensuciar la figura, es darle historia. Y una vez que todo está listo, hay que sellar el resultado. Aplico nuevamente barniz mate en spray, en capas ligeras y controladas. Esto ayuda a fijar el pigmento, proteger el trabajo y unificar todo el acabado. En este caso aplico 2 capas, dejando secar completamente entre cada una al menos 24 horas. Y una vez hayan pasado las 24 horas de secado, es momento de volver a armar la figura. Cada pieza vuelve a su lugar y podemos ver el resultado completo. Todo el trabajo empieza a unirse. Las sombras, los detalles, el acabado. Y ya tenemos a Goku expresando todo el desgaste físico del Kaioken. Y ahora sí, este es el resultado. El mismo Goku, pero con una sensación completamente distinta. Ahora el cuerpo tiene profundidad. Las sombras responden mejor a la luz y cada músculo se siente más definido. Pero más allá del detalle, lo que cambia es la intención. Antes la figura se veía correcta. Ahora se siente al límite. Antes era solo volumen. Ahora hay tensión. Y cuando lo ves completo es cuando todo cobra sentido. Ahora sí, esto es Kaioken al límite. Al final, esto no se trata de cambiar una figura, se trata de entenderla mejor, de ver qué le falta y saber cómo empujarla un poco más allá. Porque a veces no es cuestión de más accesorios, ni de tener otra versión, sino de cómo trabajas lo que ya tienes. Y cuando haces eso, la figura no solo mejora, cobra intención, cobra carácter y empieza a contar algo distinto. Y eso es lo que realmente hace que una pieza destaque en tu colección. Saluda a Figbot en los comentarios y cuéntame qué otra figura crees que merece una mejora como esta. Si disfrutaste este video, en el canal encontrarás más contenido donde llevamos figuras un paso más allá. Custom, comparativas y reseñas pensadas para coleccionistas que buscan algo más. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para seguir descubriendo figuras que no solo se coleccionan, se transforman.